Decano David Dixon, muchas gracias por estar aquí y deseamos que seas bienvenido a este espacio en el cual puedas compartir tus conocimientos y tus experiencias a nuestros seguidores. Buenos días, Eli, y muchas gracias. Quería comenzar nuestra entrevista preguntándote acerca de la metodología por la cual nuestra facultad ofrece sus estudios teológicos. Pues desde que estamos bajo la supervisión de ANECA, que es la asociación que acredita nuestros estudios, estamos mucho más enfocados en el control de la calidad de la enseñanza. Es decir, el proceso de aprendizaje en general está mucho más en nuestro radar, en nuestra agenda. Estamos prestando más atención a las guías docentes, con sus objetivos, sus criterios de evaluación, programando todo con el fin de ayudar a nuestros alumnos a que desarrollen las competencias necesarias para el ministerio. También está el uso de Moodle, que es un programa en que todos podemos comunicarnos entre profesores y con los alumnos para colgar materiales didácticos, artículos, otros recursos de interés, para recordar tareas, para compartir trabajos. Es decir, Moodle también está transformando nuestra manera de hacer todo en el seminario. Por supuesto, eso implica también un mayor uso de Internet en el aula, recursos más variados, metodología más variada en la enseñanza. Hoy en día la teoría está calando hondo, por fin, de que el alumno es el verdadero responsable de su propia formación. Entonces, estamos reaprendiendo los profesores que nuestro papel es más de facilitadores, de mentores y tutores, consultores, pues esa metodología va cambiando poco a poco y creemos que para bien, para mejor. En la línea de lo que estás mencionando, nos muestras que no solamente eres decano de la facultad, sino también profesor. ¿Nos podrías compartir qué asignaturas has estado enseñando durante este curso académico? Pues en el primer semestre daba Teología del Nuevo Testamento y Parábolas de Jesús, que son dos de mis favoritas asignaturas, y luego también daba el primer semestre Teología Sistemática, el segundo módulo. En este semestre, pues estoy dando el primer y tercer módulo de Teología Sistemática, que son 3 semestres de Teología Sistemática, que también me encanta. Y además, en el programa de máster estoy dando Eclesiología. Muy bien. Viniste a este país con un corazón misionero, ¿verdad? Así que, en esa línea, ¿nos podrías compartir cómo has visto las inquietudes acerca de algunos estudiantes que no solamente han querido abarcar el área pastoral, sino que incluso han tenido una visión misionera? Te diré la verdad, Eli, no son muchos los alumnos que vengan al seminario con una carga por las misiones fuera de España. Sí, son algunos, contados, pero diría que la mayoría de los alumnos, si no todos, tienen carga por España como campo misionero, que creo que es muy importante. Además, debería notar que más de la mitad de nuestros alumnos hoy en día nacieron fuera de España, es decir, son inmigrantes o hijos de inmigrantes, aunque muchos ya se han hecho nacionales y prácticamente se han criado aquí en España. Pero eso quiere decir que en general, entre el alumnado, hay más perspectiva global, son más conscientes del mundo entero como objeto de nuestra misión. Y yo diría que eso es muy positivo. Dentro del currículum académico de la facultad, ¿nos podrías compartir qué asignaturas son como más enfocadas, más relacionadas con el área de las prácticas externas que ofrece también nuestra institución? Pues te puedes imaginar que empezaré diciendo que todas las asignaturas tienen relevancia para la formación de la mente y la mentalidad, formación del espíritu, del carácter, así que todas aportan a esas prácticas externas, pero creo entender la idea de tu pregunta. Obviamente la asignatura de homilética tiene mucha relevancia porque enseña pautas y nociones para la predicación, pero también discipulado
igualmente importante, es el discipulado, ayudando al alumno a entender su tarea es discipular, haga lo que haga en la iglesia local. Por supuesto, educación cristiana también, porque está ayudando a la iglesia a tener esta visión de que el discipulado es para niños, jóvenes, adultos, para todas las edades, ayudando a llevarles a ser discípulos de por vida. Por supuesto, el ministerio pastoral les va a dar elementos muy relevantes para sus prácticas. Todas las asignaturas de Biblia, por supuesto, es el contenido de su enseñanza, de sus predicaciones. De hecho, lo que me compartió un alumno fue que de las lecciones de teología sistemática cogió los apuntes de un solo capítulo y de ahí tuvo para desarrollar lecciones de escuela dominical para adultos durante todo un semestre. Así que eso fue una noticia muy grata para mí. Sin duda, sin duda. Es muy útil lo que se ofrece en esta facultad y sobre todo enriquece, ¿verdad?, descubrir las experiencias de los estudiantes. Desde tu experiencia, David, desde tu experiencia como no solamente profesor en esta facultad, sino también como estudiante en el Seminario Teológico de Southwestern, ¿nos puedes comentar diferencias que puedas encontrar entre ese seminario y esta facultad? Pues algunas de esas diferencias serán bastante obvias. Ahí se trata de una cultura evangélica mucho más desarrollada y por tanto un seminario quizás el más grande del mundo, donde estudiamos nosotros, mi esposa y yo. Entonces, para darte una idea, aquí la biblioteca es un aula con su sala de lectura. Y allá es todo un edificio enorme de 3 o 4 plantas, no me acuerdo, con tantos recursos. Ahora, por cierto, en aquel entonces estudiábamos todo con libros físicos. Algo online había, pero poco en comparación con el día de hoy, que no solo allá, sino acá, pues los libros digitales y los recursos online se multiplican mucho. Pero en ese sentido, todo era más grande en nuestros estudios, pues más aulas y aulas mucho más enormes, clases más grandes, actividades, más profesores, más optativas. Y aquí quizás sea el punto más interesante, que los programas de estudios eran muchos más, porque ahí te podías sacar el máster o el doctorado en música sagrada, o en educación cristiana, o en teología. Y en cualquiera de esos campos, pues también tener áreas de concentración, lo que por supuesto para nosotros es mucho más limitado. Pero también la ventaja de estudiar en un ambiente más diminuto, con menos recursos, menos programas de estudio y menos profesores, sin embargo recibes una atención personalizada mucho mayor. Allá, por supuesto, la perspectiva era muy americana. Aquí la perspectiva es muy europea y enfocada en España. Yo creo que a pesar de que nuestro seminario tiene profesores extranjeros, la perspectiva que se da aquí es muy española, en un sentido muy positivo. Ahora, en cuanto a contenido, pues allá, hace 40 años, cuando nosotros estudiábamos, éramos evangélicos, conservadores. Aquí en España, hoy en día también, en nuestro seminario, somos evangélicos conservadores. Así que hay también solapamiento y puntos en común. Entonces, centrándonos en el contenido del currículum académico de la facultad, ¿nos podrías comentar acerca de si hay perspectivas de futuro para modificar o ampliar alguna asignatura? De esta manera, quizá se pudiese atender un poco de manera más precisa desafíos que actualmente las iglesias están viviendo. Pues tendríamos que sacar una asignatura sobre la iglesia por Zoom, ¿verdad? Cómo ser iglesia y conectar vitalmente a través de Zoom y online. Otra asignatura que siempre hemos soñado con añadir es lo de apologética.
una asignatura que yo daba en el pasado sobre teología paulina, creo que sería muy relevante. La verdad es que el proceso de añadir asignaturas es lento debido al proceso de acreditación. Mucho papeleo, mucha burocracia, no es fácil, pero pienso que el filo de la innovación sucede cuando nuestros mismos alumnos escogen temas para su TFG o su TFM, donde quizás se les haya despertado algún interés, alguna inquietud en sus asignaturas, y esto que no han tenido oportunidad de profundizar, pues en el TFG o el TFM sí pueden. También tenemos que reconocer que al ser lento el proceso de cambio, la verdad es que nuestra gama de asignaturas es bastante amplia y lo que tenemos que hacer continuamente es seguir actualizando las asignaturas que sí damos, con nuevos recursos, nuevas metodologías, nuevas perspectivas, nuevos abordajes y bibliografía, por supuesto, porque ese es el filo de la innovación, lo que se está escribiendo hoy sobre estos temas. Y nosotros como profesores pues tenemos que estar incorporando nueva bibliografía y nuevas maneras de desafiar a nuestros alumnos. Y la verdad es que nuestros alumnos también nos desafían para que sigamos creciendo y sigamos expandiendo nuestra manera de abordar los temas. Pues me alegra mucho, David Dixon, que nos hayas compartido acerca de las inquietudes de la facultad y de los estudiantes en centrarse en ciertos campos de la teología y de la historia en sus trabajos de fin de grado y de fin de máster. Y por tanto, teniendo en cuenta todos esos trabajos de los que disponemos en la biblioteca de nuestra facultad, ¿nos podrías compartir alguna área que consideres de investigación que deberíamos quizá precisar mejor e investigar más? Sabiendo que me ibas a hacer esta pregunta, pues yo mismo tenía curiosidad y he ido reflexionando sobre ello y me he hecho una lista, empezando quizás con la teología paulina, que hoy en día la nueva perspectiva de Pablo está muy en boga y además profundizando mucho en el tema cultural, el contexto cultural, que a veces en nuestra lectura y en nuestro entendimiento de las Escrituras nos faltan elementos dinámicos de esa cultura que realmente dinamizarían nuestro entendimiento y nuestra práctica y nuestra predicación. Así que pienso que es una área donde se podía hacer más investigación concreta. También pensando en la historia de Israel, cómo adolecía el pueblo de Israel de una perspectiva más profunda de su propia idolatría, hasta que por fin se quebranta el pueblo sobre este punto. En el libro de Jeremías lo vemos, en Isaías lo vimos profetizado, pues no solo como estudio histórico, sino aplicado a la sociedad y la iglesia de hoy, porque creo que vamos repitiendo patrones y paradigmas, y eso nos serviría mucho de maneras prácticas. Pienso también en la implicación de la Iglesia en la justicia social, en el diálogo público sobre los temas candentes del día de hoy. Sé que es un tema muy, muy difícil, pero tenemos que recuperar nuestra voz profética y también nuestra acción profética sin perder nuestra convicción evangelística, nuestro fervor por la palabra de Dios como centro neurálgico de nuestra existencia, y pienso que no están reñidas entre sí, sino que en la vida de Jesús las vemos perfectamente coordinadas, y así debe ser en la vida de la iglesia de hoy. Pues pienso que hay trabajo de investigación que hacer, lo que lleva también al tema de la contextualización del Evangelio para la generación de hoy, que eso siempre tenemos que estar actualizándonos, y pienso que es un tema que valdría la pena profundizar. El reino de Dios, tan importante en la boca y en la enseñanza de Jesucristo, y sin embargo no muy actual en nuestro argot, en nuestra manera de expresarnos. De modo que, como mi convicción es que Jesús vino a establecer el reino, el reinar de Dios en el mundo, y que lo hizo a lo largo de toda su vida. Él era el rey
y que hasta su último respiro estaba estableciendo ese reino. Pues pienso que hemos un poco perdido de vista ese paradigma y que valdría la pena profundizar en ello. Un último tema que anoté fue el papel central del Espíritu Santo en toda su obra, que lo entendemos teóricamente, pero en la práctica no estamos muy experimentados en practicarlo, que realmente la obra es suya y sin su dinamización de nuestros esfuerzos de nada sirven. Así que, y eso cubre todo el tema de la perspectiva espiritual, como de hecho un TFM que hiciste tú sobre la verdad de la obra del maligno y nuestra perspectiva sobre ello. De verdad lo entendemos. Los dones espirituales, ¿entendemos en qué consisten o solo sabemos hacer un pequeño test de dones? La transformación del carácter del cristiano, empezando con el discipulado al comenzar en nuestra vida con Cristo, hasta la vejez, que se supone que estamos en un proceso de transformación continua y sin embargo muchas veces eso se queda de lado. Pues pienso que se necesitan estudios que nos estimulen en esta área de lo que es la obra del Espíritu Santo, transformándonos para que nos parezcamos a Cristo. Pues si realmente estamos enfocados en eso, la Iglesia se va a transformar también y va a tener más impacto sobre la sociedad, que es a lo que estamos llamados. Amén, amén. Decano David Dixon, muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por tus necesarias reflexiones y observaciones que haces sobre el ministerio. Muchas gracias y espero que los oyentes también puedan conocer así un poco más acerca de las inquietudes y estudios e investigaciones que se hacen en esta facultad. Que el Señor te bendiga.